Es muy importante que las líneas de doblez pues no vayan a entrar a la parte del diseño. Es decir, lo que está dentro de estas líneas para acá adentro es lo que va a quedar finalmente como el diseño que va a ver el usuario final. Esto que queda de esta línea para afuera, tanto en la parte de los lados como en la parte de arriba y la parte de abajo, es lo que se va a cortar y nunca se va a ver, pero que es necesario para que los cortes no tengan problema. Aquí tendríamos entonces digamos, un lado del plegable abierto. Sin embargo, en la parte de acá abajo podríamos colocar la parte de atrás del mismo plegable. La parte de atrás del plegable básicamente sería igual. Podemos seleccionar todo esto y lo que hacemos es duplicarlo. A ver, perdón. Nos acercamos, pero entonces habría una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que hay que sangrarlo también. Entonces veamos cómo es la situación. Borrémoslo y verifiquemos los tamaños. El tamaño definitivo sería más o menos este. Pongámoslo de otro color y sin borde. Este sería el tamaño definitivo. Que vendría en la parte de acá. ¿Sí? Y miren que tenemos el espacio para los sangrados y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero que todo, vamos a colocar el sangrado de la parte de arriba del plegable que vamos a hacer abajo. Es decir, saquemos otra vez los 0,5. Perdón. 0,5 aquí y 0,5 acá. Entonces estos 0,5 eran los que venían aquí. ¿Sí? ¿Es correcto? Es decir, hasta acá era el límite. Este sería el límite o la mitad de nuestra hoja carta. Y se colocaría los 0,5 a partir de este. Y aquí este sería los 0,5 del sangrado de este. ¿Sí? Y acá abajo hacemos lo mismo. Vamos a colocar los 0,5. Y ahí ya tenemos los 0,5. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Sacar los 0,3, que básicamente los 0,3 son los del sangrado. Entonces bajémoslo aquí a 0,3. Esto que quede bien ajustado. Es muy importante ser precisos en estos aspectos. Y para eso podemos utilizar el zoom para ser precisos. Ahora sí, copiemos este elemento, bloqueamos las guías para no arrastrarlas
y nos acercamos. Verificamos que acá haya quedado igual. Y decimos ocultar guías. Entonces aquí en una hoja carta, teniendo en cuenta que básicamente primero el área de impresión, o sea, todo lo que trabajamos está dentro del área de impresión, y segundo, las líneas de corte y los sangrados nos determinan exactamente el formato en que va a quedar nuestro plegable. Para que nos demos una idea más o menos cómo va a quedar nuestro plegable, o sea, si sacamos una miniatura de aquí, pues el plegable va a ser así, para que tengan una idea. Perdón. El plegable más o menos sería de esta forma. Voy a simular cómo tendría que ser el plegable. Opa, a ver aquí qué pasó. Vámonos otra vez, despacio. Ok, más o menos esa sería la forma de acordeón que podría quedar nuestro plegable. La parte de arriba podemos diseñar un lado del plegable y en la parte de abajo el otro lado del plegable. Es muy importante, muchachos, que cuando vayamos a diseñar, digamos, es un plegable de esta forma, primero lo hagamos en papel. Cojamos una tira de papel, la cortamos más o menos a las medidas, no necesariamente tienen que ser, o si son, pues mucho mejor, y con un lápiz o con un marcador doblamos y decidimos cuál es la portada, la página 1, la página 2, o sea, en el orden en que lo queremos que lo lea, y para tenerlo como referencia a la hora de diseñar aquí, a la hora de diseñar en pantalla. Aquí hay un detalle muy importante, muchachos, hay un detalle muy importante, y es que si nosotros queremos ganar espacio, nosotros podríamos unir esto que hay aquí, este sobrante blanco, y nos hace ganar un poquito de espacio. En este caso nos lo vuelve más largo, en el caso que queramos, o si no, lo podemos dejar así. Otra consideración que podemos tener en cuenta es quitar estas líneas de corte. Estas líneas de corte no serían necesarias, porque las de acá arriba, esta de acá y esta de acá, línea de acá abajo, pues están cumpliendo la misma función. Borremos estas de acá y listo. Las de doble sí las podríamos dejar, pues que nos pueden ayudar en algún momento para indicarnos el doblez. Entonces, a partir de esto nosotros ya podemos definir de qué tamaño es nuestro formato final. De entrada sabemos que el inicial es un tamaño carta, pero ¿cuál sería el final? Entonces podríamos sacar las guías inteligentes y podremos decir lo siguiente: tenemos un plegable que abierto sería más o menos de este tamaño. Démosle un color, quitémosle el borde. Me gusta trabajar sin borde para ser más preciso, y ubiquemos esto muy bien aquí, así verificamos que quede bien. Entonces esta parte azul sería el plegable abierto. ¿De cuánto sería el plegable abierto? Seleccionamos y vemos que el plegable es de 25,4 por 9,4. Ese es el tamaño final abierto. Lo podríamos hacer si queremos un poquito más pequeño, ¿no? Lo podremos hacer, por ejemplo, 25
de 25 por 9,5 o por 9 si queremos redondear o si no trabajamos de esa forma muy exacta. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, primero que todo, aprovechar al máximo el área de impresión, que no hayan desperdicios, digamos, sustanciales o desperdicios grandes. Siempre va a haber desperdicios como estas franjas que se van a cortar, pero lo importante es que no hayan desperdicios grandes. Y también saber que no nos podemos pasar del tamaño, porque si nos pasamos del tamaño no nos va a caber en nuestra área de impresión o en nuestro formato inicial, y pues obviamente vamos a tener problemas. Entonces básicamente esos son los dos criterios para definir un formato: el que no se genere desperdicio y que se utilice un tamaño que sirva para la máquina que vamos a imprimir y para el formato inicial que vamos a escoger. Entonces aquí estaría, aquí estaría el formato abierto, y si lo cerramos, este sería el formato del plegable cerrado, que básicamente sería de 8,5 por 9,3. Entonces esa es la forma en que tenemos que escoger los formatos que no son predeterminados, sino los formatos que queremos definir nosotros mismos. Entonces arrancamos con un formato inicial que nos lo define la máquina. Tenemos en cuenta área de impresión, sangrados, líneas de corte, y al final ya con eso nos da el formato final, o sea, cómo va a quedar ya impreso y cortado, y que finalmente es el que el usuario lo va a ver de ese tamaño. ¿Ok?